En cuanto a las medidas del tamaño de la población colombiana, pues lo lógico es referirnos al censo, al último censo. El censo fue realizado en 2018. Tenemos que personas censadas en los hogares y en lugares especiales en total nos da 44 y en hogares particulares 4 millones, es decir, somos 48.258.494 personas en el territorio colombiano. El 51,2% somos mujeres y pues obviamente el 48,8% hombres. Veamos la distribución por los grandes grupos de edad. El 22,6% están entre los 0 y los 14 años. El 68,2% estamos entre los 15, formamos parte de los de 15 a 65 y los de 65 y más años, los de más de 65 años debe ser, eso es un error de la infografía, es el 9,1% de la población. Aquí podemos ver la pirámide y luego miraremos exactamente qué significa, pero sí me interesa que vean que lo resaltado como con rosado es la pirámide de 2018 y la que está en azul es la pirámide de 2005, censo previo. Aquí se puede observar la diferencia, o sea, cómo se está entrando, o sea, la disminución evidente de la natalidad de los últimos 15 años. En cuanto a la ubicación, ya somos el 77,1%, ya somos los que vivimos en cabeceras municipales y en centros poblados el 7,1%, de tal manera que en rural disperso solamente tenemos el 15,8%. El abandono del campo es evidente en nuestro país. Aquí podemos ver para 2018 los departamentos con mayor porcentaje de población entre los 15 y los 29 años, que están resaltadas aquí, las poblaciones más jóvenes. Pues nosotros aquí estamos en eje cafetero, es todo lo contrario, somos una población envejecida. Tenemos los datos de las viviendas y de los hogares, pero esta diapositiva me interesa para mostrar los accesos a servicios públicos. Veamos que el alcantarillado, por ejemplo, solo tenemos acceso al 76,6% de la población, a gas natural el 66,8%, a recolección de basura el 81,6%, hay mucha gente a la cual no le hacen recolección de basura. Internet, bien sea fijo o móvil, solamente el 43%, no llegamos ni a la mitad de la población. Energía eléctrica, bueno, al 96,3% y al acueducto al 86%. Importante mencionar que es acueducto, no necesariamente agua potable. Y el otro, el tamaño promedio de los hogares en Colombia es de 3,1 personas, ¿sí? Son hogares pequeños. Bueno, esos datos son como los generales del censo. Si ustedes tienen inquietud sobre los otros datos del censo, pues se encuentran fácilmente en Internet. Ahora lo que me interesa es que se aprenda claramente a elaborar pirámides de población. Entonces, una pirámide de población lo que hace es mostrar gráficamente la composición por sexo. Entonces, aquí siempre a la izquierda tenemos los hombres, a la derecha tenemos a las mujeres. Las barras horizontales representan los números o las proporciones de hombres a mujeres en cada grupo. Entonces, aquí están de 0 a 4, de 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19 hombres, y lo mismo al lado de las mujeres. La suma de todos los grupos clasificados según la edad y el sexo entre la pirámide de población representa el 100%. Si se suman estas cantidades o estos porcentajes de cada uno de estos pedacitos, obtengo un valor del 100%. Se pueden mostrar por edades, por años, como ya les voy a mostrar una forma de hacerla, sobre todo como las hacen en sociología, o por grupos etarios, como es este caso, que es el que más se usa en la demografía y en el campo médico. Esta es una pirámide hecha año por año, donde se evidencian pues grandes cambios muy interesantes. Esto es japonés. Se ven las épocas de baby boom, es decir, de un incremento considerable de la natalidad.
los efectos de las guerras, la cantidad de muertos, los efectos de las guerras, y para el caso de ellos el año de Ino Euma, que es el año en el que se considera, es cada 60 años creo, que se considera que es un año de mala suerte para las que si nacen hijas mujeres, de tal manera que siempre se ve esta constricción en la natalidad en el año de Ino Euma. Bueno, las pirámides entonces tienen muchas formas de ser clasificadas, pero esta clasificación creo que es sencilla y muy clara. Ellos dependen del patrón, de la fecundidad, puede ser la natalidad, de cuántos hijos se tienen y demás, obviamente. Y pueden ser de crecimiento rápido, como la que tenemos aquí graficada. Esta es característica. Nigeria tiene esta pirámide. Entonces tenemos que indicar una pirámide que contiene muchas personas menores de edad. Miren la base es muy ancha. Hay muchos de 0 a 4 años, muchos. Tenemos de 5 a 9 años también todos estos. Y va disminuyendo. E inclusive puede ser corta rápidamente porque tienen una esperanza de vida baja en un país como ese. Insisto, al lado izquierdo está la cuantificación de hombres, al lado derecho las mujeres, y lo usual es que en la parte de abajo sean los porcentajes. Entonces lo que se calcula son los porcentajes, es decir, qué porcentaje del total de la población son los hombres de 0 a 4 años. Entonces ese porcentaje, que en este caso es como 9,6, se grafica aquí, 9,6%. De 5 a 9 años, de 5 a 9 años, que sería esta segunda, de 5 a 9 años, digamos como 7,8, entonces 7,8% del total completo de la población. Y así se va graficando. Por ese motivo la sumatoria interna de todos estos porcentajes nos daría 100%. Bueno, también podemos hablar de las pirámides que muestran poblaciones con crecimiento lento. Este crecimiento lento, ustedes notarán, es un ejemplo, es el de Estados Unidos. Notarán que es como muy pareja, ¿cierto? Es como muy parejita aquí en los laterales. No tiene una base ancha, tampoco tiene una base entrada. Indica entonces que más o menos la cantidad de gente es muy similar en estos primeros años, inclusive pues hasta la edad adulta. La disminución solamente se da en las edades muy avanzadas. O sea, son prácticamente poblaciones que están a nivel de reemplazo, con las características que les mencionaba del reemplazo hace rato. Y las otras son las de crecimiento nulo o negativo, donde ustedes pueden ver que en los últimos años, aquí estarían los últimos 4 años, los últimos 9 años, hasta aquí los 4, los 9, los 14, notarán una disminución considerable en la natalidad. Entonces está en crecimiento negativo o en crecimiento nulo, también se menciona. Voy a ver si me funciona sí. Ustedes pueden ver aquí una proyección de la pirámide de la población española hasta el año 2050. Me interesa pues porque puede que no esté muy adecuada, seguramente ha tenido cambios porque se hizo hace un tiempito, pero lo que quiero es que vean la utilidad de evaluar la dinámica de una pirámide. Entonces, aquí pues como la tenemos, ustedes notan que estamos hablando de la distribución por la edad, 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, aquí están los hombres, aquí están las mujeres, y aquí están las mujeres. Aquí hay un descenso brusco de la natalidad, hay un baby boom retardado, la huella de la guerra civil y demás. Yo entonces voy a iniciar el movimiento, esto va a empezar a moverse. Y va a empezar a moverse.
Perdón, yo amplío esto. Bueno, ahí la pueden ver. Aquí se va a empezar a mover y van ustedes a darse cuenta que cuando aquí arriba empieza a moverse desde 1995, aquí ya venimos en el año 2000, 2005, se va viendo cómo se va bajando la natalidad, hay un descenso, entonces aquí viene un problema muy grave y es el descenso brusco de los buscadores de empleo. Esto pues ya sucedió y ellos abrieron fronteras para que llegara mucha gente a trabajar. Miren cómo un gran grupo, o sea, lo que fue un baby boom, se va llegando a la época de jubilarse. Es decir, se convierte, entre comillas, en una carga prestacional para la población. La población activa está muy reducida, entonces no hay buscadores de empleo ni hay suficiente gente para que financie todo el proceso de jubilación de los viejos. Aquí, hablando en 2045, 2050, ya estaría en la fase máxima de jubilación del baby boom y obviamente en una extrema dependencia de muy poca gente en las edades de edad, en las edades pues consideradas como productivas. La pirámide colombiana que les mostraba ahora rato, pues les decía, así como acabamos de verlo en la pirámide española, en estos últimos años, miren aquí estamos hablando de 4, 9, 15 años, notarán cómo ha empezado, inclusive hasta los 20, cómo ha empezado a reducirse la natalidad, cómo se está constriñendo la pirámide poblacional en Colombia. De tal manera pues que la población va tendiendo lentamente a estar muy estática, a estar a nivel de la reproducción directamente. Esto lo podemos ver mejor inclusive en estas gráficas. Esta es la pirámide del censo, son específicamente de censos. Esta es la pirámide del censo de 1964, un poquito después de mediados del siglo pasado. Miren la base tan amplia, la cantidad de menores de 4, de menores de 9, de menores de 15 que había. Para el año del censo del 1973 hay una reducción de la natalidad que se puede ver aquí en esta barra de los de 0 a 4 años. Luego tenemos el censo del 85. Noten cómo va cambiando aquí la forma de la pirámide, cómo va cambiando, cada vez se va entrando más. Tenemos luego el censo del 93, también ya muy estática, muy similar la natalidad en todos los grupos etarios, un evidente control natal. En el censo del 2005 empieza a evidenciarse de nuevo una entrada, una reducción de los últimos 4 años de nacimientos. Y como les decía, pues para el año 2018, nuestro último censo, pues ahora sí ya se hace completamente evidente el proceso que estamos teniendo. Obviamente la población sigue creciendo porque la gente sigue naciendo, pero esto nos permite, dado que es por porcentajes, ver los cambios en la composición demográfica que se tiene. Bien, otro elemento de la demografía es el crecimiento demográfico, es el incremento anual de las poblaciones relacionado con los nacimientos, con las defunciones y también con la migración. Entonces, si el crecimiento es un crecimiento, si estamos hablando de crecimiento natural, estamos hablando solamente de las diferencias entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Pero si incluimos la migración, entonces se denomina crecimiento exponencial.
Aquí podemos ver la tasa de crecimiento de Colombia según Index Mundi. Estamos en 0,91, les decía, es la diferencia entre nacimientos y muertes. Pueden ver ustedes cómo la tasa de crecimiento pues va bajando, y aunque vaya bajando la tasa de crecimiento, pues la población sigue en incremento, pero está creciendo a menor velocidad. Las tasas también tienen grandes diferencias en los países. En Siria, por ejemplo, es del 5%, en Líbano es de -8%, es decir, está en decrecimiento. Bien, hay otros índices que tenemos, pero perdón, aclaro, aquí está incluida la migración. En los índices demográficos hay otros índices demográficos como son, por ejemplo, el índice de Fries, la relación niños-mujer, el índice de envejecimiento y la tasa de dependencia. En ese cuadrito muestro los resultados por censo, censo del 93, el censo de 2005 y el censo de 2018 de los diferentes valores. Pero ya vamos a ver qué significa. Entonces, tenemos el índice de juventud. ¿Qué es lo que mira? Por cada 100 personas mayores de 64 años, o sea, pues de 65 y más, ¿cuántas personas hay menores de 15 años? Entonces, el índice de juventud compara dos grupos, el grupo de menores de 15 y el grupo de 65 y más, o de mayores de 64. Estamos actualmente en 245. Pero hubo una época en que en 1964, por ejemplo, eran 1556, es decir, que habían 1556 menores de 15 años por cada 100 personas mayores de 64. El índice de envejecimiento es el número por cada 100 personas menores de 15 años, ¿cuántas personas hay mayores de 64 años? Por cada 100 menores de 15, ¿cuántos hay mayores de 64? Entonces aquí tenemos, noten cómo vamos en un considerable incremento, pues porque la población se está envejeciendo. Y el índice de dependencia demográfica lo que hace es mirar por cada 100 personas en edad potencialmente productiva, que son los que están entre los 15 y los 64 años, ¿cuántos hay si lo comparamos con menores de 15 más los mayores de 64? Es el índice de dependencia. Noten ustedes cómo también se va reduciendo, estando ese índice de dependencia en el 64, en 99 y para el 2018 en 46. Estos son pues los índices que permiten ir comparando, ir conociendo cómo va la población. Respecto a los otros índices que había mencionado, está el índice de Fries, que se usa bastante. El índice de Fries lo que hace es utilizar dos grupos de edad, los de 0 a 19 años y los de 30 a 39, solamente esos dos. Los de 30 a 39, el total que den se toma como base 100, es decir, si son 5.420.000, si 5.420.000 son 100, los de 0 a 19, ¿cuántos son? Si el resultado es un índice mayor a 160, la población se considera joven. Si está entre 60 y 160, la población es madura, y si es menor de 60, la población es vieja. Aquí tengo un ejemplo. Supongamos que tengo que de 0 a 19 años tengo 250.000 habitantes y que de 30 a 39 años tengo 180.000. Entonces, el índice de Fries sería, yo diría, si 180.000 son 100, 250.000 ¿cuántos son? Y me da 138,9%. Es decir, la población es madura porque está entre 60 y 160. Este índice de dependencia ya lo mencioné, el número de personas menores de 15 y mayores de 64 por cada 100 personas entre 15 y 64. El otro que se mencionaba en el censo es la razón de mujeres a niños, de niños a mujeres, perdón, que es el número de niños menores de 5 años, por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, es decir, por cada 1.000 mujeres entre 15 y 49 años. Y el índice de envejecimiento, que ya también lo mencioné, de mayores de 64 respecto a menores de 15 en la diapositiva anterior. El otro índice que también se presenta frecuentemente es el de Dunbar. El índice de Dunbar se presenta gráficamente, esta es la gráfica correspondiente,
Notarán entonces ustedes que se manejan el grupo de edad de menores de 15 años, el grupo de 15 a 49 años y el grupo de 50 y más años. Entonces, ¿qué se hace? El total de personas de 15 a 49 años se grafica hasta el 100. Eso es la base 100, la población de 15 a 49 años. Y luego se hace una regla de 3 en la que si tengo tantas personas en este grupo, los de menores de 15 a cuánto equivale, y supongamos en este caso equivale al 60%, y los de 50 y más equivalen como al 30 y pico por ciento. Entonces, si el porcentaje de menores de 15 supera a los mayores de 49, o sea, los de 50 y más, es decir, como en este caso, que esta barra es más alta, esta primera barra es más alta que esta segunda barra, esta tercera barra, perdón, entonces estamos diciendo que la población es progresiva, está creciendo. Si esta primera y esta tercera son iguales, la población es estacionaria, es decir, está solamente en nivel de reemplazo. Pero si la de menores de 15 es más pequeñita y la de 50 y más es más alta, entonces la población es regresiva, es decir, está en fase de envejecimiento y seguramente de decrecimiento.